El sol caía sobre las arenas del Nilo, pero su resplandor no traía esperanza. Las manos hebreas levantaban ladrillos y templos para un faraón que no conocía piedad. Los siglos pesaban como las piedras que cargaban, y el pueblo hebreo vivía encorvado bajo el látigo, temiendo cada amanecer y esperando un cambio que nunca llegaba. El faraón, temeroso del número de hebreos, endureció su corazón, les impuso más trabajo, más dolor, más cadenas, buscando quebrar su espíritu. Una orden cruel recorrió Egipto. Todo varón hebreo recién nacido sería arrojado al Nilo, el llanto de las madres se mezclaba con el murmullo del río. Los hebreos clamaban en silencio, sus voces, perdidas en el desierto, se alzaban hacia los cielos pidiendo justicia, y el eco de su dolor comenzaba a ser escuchado. En medio del llanto y la desesperación, algo comenzaba a moverse en el destino del pueblo. Porque entre los gritos y las lágrimas, acababa de nacer Moisés, el elegido. Siguiendo el decreto del faraón que condenaba a los recién nacidos hebreos, una madre guiada por la fe, depositó a su hijo en un cesto de mimbre en el Nilo. El río llevó al niño hasta los jardines del palacio donde la hija del faraón lo encontró, y lo llamó Moisés, que significaba, salvado de las aguas. Criado como un príncipe, Moisés aprendió las leyes y los secretos del faraón, sin saber que la sangre de su pueblo hebreo clamaba dentro de él. Ya de adulto, un injusto capataz golpeó a un esclavo hebreo, y Moisés, dominado por la ira, mató al egipcio y huyó, dejando atrás el lujo y el poder del faraón. En tierra extranjera encontró refugio, se casó con Séfora y se convirtió en pastor, olvidando de momento su pasado. Pero una llama eterna rompió su paz, una zarza ardía sin consumirse hablándole desde el fuego, una voz sagrada lo llamaba por su nombre. Moisés, libera a mi pueblo. Así dio comienzo el destino del elegido del Nilo. Dios envió a Moisés y a su hermano mayor Aarón, y juntos caminaron hacia el palacio, portando la vara del poder divino. Ante el trono, Moisés dijo: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se burló, y entonces Dios ordenó a Aarón: Toma tu vara y golpea las aguas del Nilo, para que se conviertan en sangre ante sus ojos. Aarón extendió su vara sobre el río y de inmediato el agua se tornó sangre, los peces murieron y Egipto entera sintió el sufrimiento. El hedor cubrió las orillas y ningún egipcio podía beber la sangre del Nilo, y desesperados, cavaban pozos a su alrededor buscando agua. Los magos del faraón intentaron replicar el prodigio para demostrar que no lo había hecho un poder divino, y el faraón, viendo que teñían las aguas, rechazó a Moisés. Durante 7 días los campos de Egipto se secaron y el pueblo conspiró, pero el faraón permaneció obstinado. El juicio de Dios apenas había comenzado. Después del juicio del Nilo, Moisés y Aarón regresaron al palacio con una nueva orden divina, y esta vez Dios dijo: Si no obedeces, haré subir ranas sobre ti, sobre tu casa y sobre tu gente. Al caer la noche, un ejército saltarín emergió del Nilo, las ranas inundaron casas, camas y templos, saltando por doquier. Los sabios del faraón intentaron replicar la plaga, pero solo se demostró que no podían controlarla. Los egipcios desesperados vivieron la plaga sin tregua, las ranas cantaban en patios y casas, llenando la noche con su croar implacable. Las ranas cubrieron Egipto durante días y atormentado, el faraón clamó a Moisés: Ve, que las ranas cesen, y yo dejaré ir a los hebreos. Y al amanecer perecieron las ranas repentinamente. Pero cuando cesó la plaga, el faraón rompió su promesa y siguió castigando a los hebreos. El juicio divino continuaría con nuevas plagas. Moisés y Aarón regresaron ante el faraón, Dios aguardaba una respuesta, pero el faraón solo ofrecía silencio y desprecio. Entonces la voz de Dios habló a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Así lo hizo Aarón, y los granos de arena flotaron en el aire presagiando un castigo inevitable. El polvo se volvió enjambre, millones de piojos cubrieron animales y hombres en sus casas y templos, y el pueblo de Egipto sintió el castigo de un Dios todopoderoso. Los sabios del faraón intentaron imitar el prodigio, pero sus artes fallaron, confesando con temor: Este es el dedo de Dios. Un silencio retumbó en la sala. Pero el faraón volvió a cerrar su corazón, y los piojos permanecieron hasta que la tierra quedó exhausta, y fue purificada por la mano invisible de Dios. No hubo súplica ni perdón, solo silencio, presagiando un nuevo juicio que se acercaba. Al alba Moisés y Aarón fueron al palacio, y expresó Moisés: Deja ir a mi pueblo para que me sirva.
y la voz de Dios retumbó. Si no lo haces, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos y tus casas, y sabrás que yo soy el Señor. Pero el faraón no escuchó. Nubes negras cubrieron todo Egipto, las moscas invadieron templos, cocinas, lechos y altares que rugían de desesperación, mientras la aldea de Gosén permanecía limpia e intacta. Aterrorizado, el faraón llamó a Moisés y Aarón. Orad a vuestro Dios y alejad esto de mí. Dejaré que vuestro pueblo ofrezca sacrificios. Moisés aceptó y oró, el viento limpió el aire y las moscas desaparecieron de Egipto. El ambiente volvió a ser claro, pero el orgullo volvió al faraón y se endureció otra vez, de nuevo, una promesa rota. Los hebreos seguirían a salvo en Gosén, y Moisés sabía que no era el final del juicio divino, Egipto aún no comprendía. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón con la advertencia del Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero su corazón seguía endurecido y la negativa para Dios ya estaba dictada. Y Dios habló a Moisés. Toca con tu vara el polvo del campo, y caerá peste sobre todo el ganado de Egipto, pero ni una sola bestia de Israel morirá. El mensaje fue claro y el viento llevó la peste. Un silencio extraño cubrió Egipto, los animales respiraban con dificultad y la vida se apagaba en sus ojos, en un instante Egipto perdió todos sus animales. Mientras tanto, en Gosén ninguna oveja hebrea enfermó, y la protección de Dios se alzó como frontera invisible entre el juicio y la misericordia. El faraón envió mensajeros y vieron que el ganado de Israel seguía con vida, pero ni la ruina de Egipto doblegó su orgullo. Egipto quedó herido con sus campos vacíos. Eran el eco de un aviso ignorado que precedía a un nuevo juicio. Moisés y Aarón regresaron ante el faraón una vez más. Y Dios les anunció. Toma ceniza del horno, y que Moisés la esparza al cielo delante del faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, y causará llagas y úlceras en hombres y bestias. La palabra fue pronunciada y el juicio se puso en marcha. El polvo cayó como una niebla ardiente, y donde tocaba brotaban llagas y úlceras en hombres y animales. La piel de Egipto se convirtió en su propio tormento. Ni los magos pudieron presentarse ante el faraón, sus cuerpos también ardían en úlceras, el poder soberbio de Egipto ahora se escondía tras vendas y gritos. El faraón, cubierto también por el polvo del castigo, seguía con su mirada desafiante, aún creía poder resistir la voz del Altísimo. El orgullo seguía siendo su verdadera enfermedad. Egipto sufría, pero en Gosén ninguna llaga tocó a los hijos de Israel. El aire era limpio y las manos sanas gracias al Señor. Al romper el día, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con una nueva advertencia. Deja ir a mi pueblo o enviaré granizo como nunca antes ha caído en tu tierra. Algunos sirvientes se rieron del anuncio. Moisés alzó su vara y el cielo estalló con un trueno, y del horizonte surgió la furia divina, cayeron rayos de fuego y hielo sobre los campos. El granizo aplastó los cultivos, el fuego los consumió después, y los hombres y animales que no encontraron refugio perecieron. Pero en Gosén, donde habitaban los hebreos, la lluvia era calma y el viento silencioso. Una vez más, el castigo caía solo sobre Egipto. Y el faraón llamó temblando a Moisés. He pecado esta vez, ruega al Señor que detenga el trueno y el fuego, y dejaré ir a tu pueblo. Moisés oró y los cielos se abrieron en silencio. El faraón observó la destrucción y su orgullo volvió a levantarse, el castigo había cesado pero el juicio aún no había terminado. El viento soplaba del oriente y Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, y una vez más, la advertencia resonó. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios habló a Moisés. Extiende tu mano sobre Egipto para que las langostas cubran la tierra y devoren lo que el granizo dejó. El cielo comenzó a cambiar de color y un rugido de alas llenó el aire. Millones de langostas descendieron sobre los campos, devorando hojas, frutos y esperanzas. Egipto se tiñó de sombra y hambre. El faraón llamó a Moisés con desesperación. He pecado contra tu Dios, ruega por mí para que estas criaturas se alejen. El arrepentimiento sonó hueco, pero Moisés oró, y el viento cambió. Un soplo del viento arrastró a las langostas al mar rojo y Egipto respiró, pero solo por un instante. Cuando el silencio volvió, el faraón endureció su corazón una vez más, Egipto quedó desnudo, y el cielo preparaba su próximo juicio. Moisés se presentó ante el faraón, pero seguía negándose a liberar a su pueblo, y Dios habló a Moisés. Extiende tu mano hacia el cielo, y las tinieblas cubrirán la tierra de Egipto tan densas que podrán palparse.
Moisés alzó su bastón obedeciendo el mandato divino. El sol desapareció y durante 3 días un velo oscuro cubrió Egipto y nadie pudo ver nada, y ni siquiera las antorchas se encendían. Pero en Gosén, la luz seguía brillando para todos los hebreos. Entonces el faraón aterrorizado mandó llamar a Moisés, y le ofreció dejar ir a su pueblo pero sin su ganado, y Moisés respondió firme. Ni una pezuña quedará atrás, todo pertenece al Señor. Y furioso, el faraón gritó. Vete de mi presencia, si vuelves a verme morirás. Moisés le respondió con calma. Así será. No volveré a verte más. Tras 3 días el sol volvió, su corazón siguió endurecido, y el último juicio de Dios se acercaba. Moisés acudió de nuevo al palacio. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón se negó y Moisés anunció la advertencia de Dios. Pasada la medianoche, morirá todo primogénito de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo, pero ningún hebreo sufrirá daño. Las órdenes de Dios eran claras. Los hebreos debían sacrificar un cordero y marcar con la sangre sus puertas. A medianoche el ángel exterminador descendió, y en las casas sin la señal del cordero la vida del primogénito se apagó, y un grito de dolor recorrió Egipto. En Gosén los hebreos con la puerta marcada se salvaron, y la muerte pasó de largo. El faraón despertó roto por el llanto con su hijo sin vida, y entonces llamó de nuevo a Moisés y a Aarón. Marchaos, servid a vuestro Dios, y bendecidme también a mí. El faraón por fin doblegó su orgullo ante la voluntad del Altísimo, y dejó marchar a los hijos de Israel, que partieron apresurados al amanecer de Egipto. Pero antes de partir de Egipto, el pueblo comió los corderos sacrificados y panes sin levadura, pues no hubo tiempo de dejar fermentar la masa. Moisés y Aarón caminaron por las calles, y las familias hebreas salieron con prisa llevando consigo lo que pudieron cargar. Aterrados por las plagas, los egipcios entregaron oro, plata y vestidos, implorando que se marcharan. Y el pueblo llevó consigo no solo riquezas, sino el recuerdo amargo de su esclavitud. Moisés alzó su bastón, y el inmenso pueblo comenzó a avanzar. Niños, ancianos y guerreros caminaban juntos, mientras la tierra que los había oprimido quedaba atrás. Dios los guiaba en forma de una columna de nubes de día y una columna de fuego de noche. La promesa de la libertad ardía más fuerte que el cansancio y nadie se detuvo. El pueblo comprendió que había comenzado una nueva historia. Moisés miró al cielo, y por primera vez, Egipto quedaba lejos. La libertad, al alcance de su fe. El faraón se arrepintió de haber dejado ir a los hebreos y envió a su ejército tras ellos. De lejos los hebreos veían acercarse los carros egipcios y el miedo se apoderó de ellos. Los israelitas quedaron atrapados entre el mar y el ejército, y entonces Moisés levantó su vara con fe. El Señor peleará por vosotros. Y el viento sopló fuerte y el mar se abrió. Las aguas se alzaron a ambos lados, y la gente avanzó por el camino seco central encabezados por Moisés. El ejército egipcio los siguió por el camino abierto. Los carros avanzaban mientras Moisés observaba desde la orilla esperando la orden divina. Y cuando el último israelita pisó tierra firme, Moisés extendió su vara y las aguas regresaron con furia. El mar se cerró sobre el ejército, sepultando su arrogancia bajo las olas. Los hebreos miraron el mar y dieron gracias al Señor y cantaron siendo libres. El poder de Dios había abierto el camino hacia su libertad. Tras cruzar el mar, el pueblo avanzó por el desierto, y pronto el hambre y la sed los hicieron murmurar contra Moisés. Moisés oró y Dios le respondió. Haré llover pan del cielo para probar si el pueblo anda en mi ley o no. Al caer la tarde, aparecieron bandadas de codornices, y por la mañana el suelo amaneció cubierto de un rocío blanco y fino como escarcha. Y Moisés les anunció. Este es el maná que el Señor os da para comer. Cada familia tomó solo lo necesario para el día, pues Dios enseñaba a no caer en la abundancia. Desde entonces, cada amanecer el maná caía y al atardecer las codornices regresaban. Al poco el pueblo volvió a quejarse por la sed, y Moisés oró, y Dios le dijo. Sobre la peña en Horeb, golpearás la roca y saldrá agua de ella, y beberá el pueblo. Y ya nadie pasaba hambre ni sed. Y así siguieron su camino por el desierto. Sabían que Dios les proveía, y que no los abandonaría. Moisés condujo al pueblo hasta el monte Sinaí tras cruzar el desierto, y Dios llamó a Moisés y le recordó el pacto. Israel sería su pueblo si obedecía su voz. Al amanecer Moisés subió solo al monte, truenos y un sonido de trompeta llenaron el aire. El fuego lo cubrió mientras el pueblo observaba desde lejos.
Dios le entregó las tablas con los 10 mandamientos grabados en piedra con su propio dedo y dijo: Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, no adorarás a otros dioses fuera de mí. Pero el pueblo se impacientó y reunidos en torno a Aarón fundieron oro, y levantaron un becerro brillante, al que adoraron con cánticos y danzas. Cuando Moisés descendió y vio el becerro, su ira lo consumió. Arrojó las tablas rompiéndolas al pie del monte, y destruyó el ídolo hasta hacerlo polvo. Con la alianza rota, Moisés rogó a Dios por su pueblo, y el Señor tuvo misericordia y lo llamó de nuevo al monte. Y con otro pacto, le entregó unas tablas nuevas. Tras el pacto en el Sinaí, Dios ordenó a Moisés construir el Arca de la Alianza, un cofre sagrado de madera recubierta de oro para guardar las tablas de la ley. Dios le reveló sus medidas exactas, los querubines que cubrirían el propiciatorio y los aros de oro para transportarla. El Señor también ordenó levantar el tabernáculo, un santuario portátil donde moraría su presencia. El pueblo ofreció oro, telas y maderas, y Bezaleel y Aholiab, llenos del Espíritu de Dios, dirigieron la obra con precisión divina, nada fue hecho al azar. Cuando todo estuvo terminado, una nube descendió sobre el tabernáculo, y la gloria divina del Señor lo llenó. Desde entonces, el arca marchaba al frente del pueblo y cuando se alzaba, Moisés proclamaba: Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Y cuando se detenía anunciaba: Vuelve, Señor, a los millares de Israel. Así avanzaban, sabiendo que Dios caminaba con ellos. Tras 40 años de travesía por el desierto, el pueblo de Israel se acercó por fin a los límites de la tierra prometida, y Moisés, envejecido pero firme, contempló la tierra de Canaán extendiéndose hasta el horizonte. El camino del desierto llegaba a su fin, y Aarón, el hermano de Moisés, subió al monte Jor junto a su hijo Eleazar, y allí mismo, el Señor habló a Moisés: Quita las vestiduras de Aarón y vístelas en su hijo, pues él se reunirá con sus padres. En lo alto del monte, Aarón entregó su aliento por última vez, y Eleazar heredó el sacerdocio, y el pueblo lloró su partida durante 30 días, mientras el arca reposaba ante el campamento. Poco después, Dios llamó también a Moisés al monte Nebo y le mostró la tierra prometida desde lejos, los valles, los montes, y el río Jordán, y le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. La verás con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés comprendió que su misión había concluido y bendijo al pueblo una última vez antes de entregar su espíritu en la presencia del Señor. Allí murió Moisés, siervo del Señor, y Josué, su fiel servidor, fue elegido por mandato divino para guiar al pueblo, su espíritu se llenó de fuerza, y la promesa continuó viva. Dios habló con Josué como lo había hecho con Moisés, y le dijo: Sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué tomó el bastón del mando con humildad, y el pueblo, unido por la fe, juró seguir la voz del Señor y obedecer su palabra. Así comenzó una nueva etapa del viaje, marcada por la esperanza y la promesa. Cuando el pueblo llegó al río Jordán, las aguas se alzaban caudalosas e impasables. Josué ordenó a los sacerdotes que avanzaran llevando el arca de la alianza, y apenas sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, abriéndose un camino seco ante ellos. El pueblo cruzó asombrado, tal como lo habían hecho sus padres en el Mar Rojo, y mientras el arca permanecía en el centro del cauce, símbolo de que Dios mismo los guiaba, aquella jornada fue recordada como el inicio de su entrada a la tierra prometida. La primera ciudad que encontraron fue Jericó, rodeada de muros impenetrables. Durante 7 días, el pueblo marchó en silencio alrededor de sus murallas, con el arca al frente, y al 7º día, Josué levantó su voz y proclamó: Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Entonces, el pueblo clamó con fuerza, y los muros de Jericó se derrumbaron ante ellos, y así, Israel tomó su primera victoria bajo la guía divina. Con el paso del tiempo, algunos olvidaron las órdenes del Señor. En una batalla posterior, el pueblo llevó el arca sin obediencia ni pureza de corazón, y fueron derrotados por sus enemigos. Los filisteos capturaron el arca, y una sombra cayó sobre Israel, pero Dios mostró su poder incluso entre los paganos, y el arca fue devuelta, pues dondequiera que estuvo, su presencia desató temor y justicia. El arca volvió al campamento, y el pueblo comprendió que la victoria solo era posible con la obediencia y la fe. Josué, recordando las palabras de Moisés, renovó la alianza ante todo Israel, y a partir de entonces, cada conquista se hizo bajo la bendición de Dios, y las 12 tribus comenzaron a asentarse en la tierra prometida, cumpliendo el pacto hecho en el Sinaí.
Ya anciano, Josué reunió al pueblo en Siquelm, y ante el arca, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos, las plagas, el mar abierto, el maná del cielo y las victorias concedidas. Entonces proclamó con voz firme: Escogeos hoy a quién serviréis, pero mi casa y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió con una sola voz, renovando su fe en el Dios que los había liberado de Egipto y guiado hasta la promesa. Cuando todo estuvo cumplido, Israel se asentó definitivamente en la tierra que fluía leche y miel, el arca reposó en Silo, y la nube del Señor se alzó sobre el tabernáculo una vez más. La travesía había terminado, y desde las arenas de Egipto hasta las colinas de Canaán, cada paso había sido testimonio de la fidelidad divina. Dios había cumplido su palabra con el pueblo elegido.